por el canal de YouTube. Con la ayuda del Señor seguimos con los estudios de Romanos. Estamos en el capítulo 3. Y hoy vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 31. O sea, versículos que ya hemos visto, pero que van en la línea de lo que quiero tocar hoy, que son los dos últimos versículos, el 30 y el 31. Primero vamos a orar. Padre amado, gracias Señor por este tiempo, gracias por tu fidelidad, gracias porque tu Santo Espíritu nos guía, nos anima. Señor, gracias porque podemos alabarte con conocimiento, con causa, con agradecimiento, porque tú eres nuestro Dios. Y Padre amado, en este momento, Señor, queremos abrir tu palabra y hacerlo con toda la reverencia y toda la solemnidad que precisa, Señor, porque es tu palabra. Y nosotros nos sentimos pequeños y débiles ante ella, Señor, pero sabemos que tu Santo Espíritu nos guía para entenderla, nos guía para exponerla y también nos guía para que tú nos hables a cada uno conforme a nuestra necesidad, conforme a lo que nuestro corazón necesita. Por eso pedimos tu bendición para este tiempo, Padre, que tú bendigas cada uno de los que estamos aquí, que tú nos hables y también que hables a aquellos que nos vean por el canal, Señor, de YouTube, que toques corazones, Señor, porque tu palabra siempre es viva y siempre es eficaz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues como digo, estamos en Romanos capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe validamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Esta es la lectura de la palabra. Como veis, aunque hoy nos toca hablar de los versículos 30 y 31, es importante centrarnos en el contexto para entender la línea, para entender lo que el apóstol está explicando respecto a la justificación por la fe y respecto a la importancia o no importancia de la ley. Más adelante, a partir del capítulo 4, nos va a explicar como con el ejemplo de Abraham, que no podemos ser salvos guardando la ley, y por eso enlaza estos versículos también con el capítulo 4. De hecho, algún comentarista opina que el versículo 31 podría ser perfectamente el versículo 1 del capítulo 4. Pero bueno, esas son curiosidades. Vamos a centrarnos. Todo este rato llevamos insistiendo
está insistiendo un poco Pablo en la importancia de la ley. Y hemos llegado a la conclusión de que por medio de la ley nadie puede ser salvo. Entonces, lo que me gustaría que quedase claro es si, ya que la ley no nos puede salvar, ¿quiere decir que el hecho de que seamos salvos por la fe anula la ley? Es un poco lo que está preguntando aquí, ¿no? Luego, por la fe, invalidamos la ley, versículo 31. Parece que la respuesta es que sí. Parece que como que la ley no valiese, ¿no? A la luz de lo que dice el versículo 30, parece que todo lo que importa es recibir por fe la justicia que se ofrece en la cruz. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y también a los de la incircuncisión, ¿no? Pero después de dejar claro que hay un solo Dios, como dice el versículo 30, Dios es uno, y es el mismo Dios para todos, judíos y gentiles, es ese único Dios el que justifica por medio de lo que Él ha determinado, la fe. Eso es lo que hemos estado viendo en los últimos días. Por ejemplo, si leemos los versículos 21 y 22, estaba diciendo esto, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y es el mensaje, digamos, fuerte de Romanos, ¿no? La justificación por la fe. Tiene que quedarnos muy claro que, habiendo un solo Dios, también hay un solo Salvador, ya que en ningún otro hay salvación, como leemos allí en Hechos capítulo 4. Y luego, 1 Timoteo nos va a recalcar que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Como sabemos, es por medio de Jesucristo que se nos abre el único camino para restablecer nuestra relación con Dios, y la única manera es la que nos señala Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Todos lo conocemos, ¿no? Entonces, una vez explicado esto, que es doctrina fundamental y todos conocemos, somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, retomo la pregunta del versículo 31. Entonces, por la fe invalidamos la ley. Esto quiere decir que con la fe anulamos la ley. Pablo contesta a esto rápidamente en el mismo versículo, ¿no? En ninguna manera. No vamos a anular la ley, ¿no? Todos teníamos la respuesta muy clara. Todo lo contrario, no solo no la anulamos, sino que la confirmamos. Y esto lo voy a explicar, ¿no? Porque en vez de anularla, dejarla sin valor, más bien la confirmamos, la vamos a demostrar como que es totalmente válida, porque la ley es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios no se puede anular. El mismo Jesucristo, lo vamos a ver luego, confirmaba que no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿no? Pablo, siendo judío, como él mismo se declara, consideraría un acto impío el abrogar la ley. Abrogar es anular, ¿no? O invalidar o suprimir, ¿no? Cualquier judío consideraría como algo blasfemo el anular la ley. El mismo Jesús, ahí en Mateo 5:17, ya lo dijo, ¿no? Que él no había venido para invalidar la ley, sino para cumplirla. Entonces, igualmente nosotros, como imitadores de Cristo,
somos creyentes, somos salvos por la fe, no por obras, pero cualquier creyente entiende y ama la ley como palabra de Dios que es, ¿no? Porque lo que no estamos buscando es ser salvos por ella, porque ya somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 31, al final, ¿no? Confirmamos la ley, ratificamos la ley, corroboramos, revalidamos la ley. Sabemos que no sirve para ser salvos, porque ninguno seríamos capaces de cumplirla al 100%. Eso lo dice la misma Escritura, ¿no? Ahí en Santiago 2:10, quiero que lo veáis conmigo. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 10. Aquí pone un ejemplo muy claro, ¿no? Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque para ser salvos por medio de la ley tendríamos que cumplirla toda a rajatabla para que la justicia de Dios fuese aplicada. Pero como es imposible, pues entonces Santiago ya nos está diciendo, ¿no? Solamente un fallo en la ley ya nos culpa como pecadores, ¿no? Pero la ley, por supuesto, no se ha puesto a un lado. La ley de Dios está ahí, y está ahí para ser guardada y para ser cumplida. En los domingos, en las predicaciones de los domingos, precisamente estamos tocando el tema de la importancia de la ley, la importancia de cumplirla, de entenderla y de asimilarla y obedecerla, porque es la ley de Dios, porque es la palabra de Dios. Incluye normas, incluye doctrina, incluye teología, que es importantísimo para el crecimiento del creyente. Así que nos quede claro que, aunque somos salvos por fe, por medio de la gracia, como dicen en Efesios, la ley no queda a un lado, está ahí para ser guardada y para ser cumplida. En ninguna parte del Evangelio leeréis que la ley ya no vale. En ningún sitio lo pone. Vale e importa muchísimo. De hecho, cuando estudiamos el versículo 21 de este capítulo, estamos en Romanos 3, para si quieres seguir, decíamos que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Ahí ya vemos una vinculación entre la ley, entre lo escrito por los profetas y la justicia de Dios, que después se va a cumplir por medio del sacrificio de Jesucristo, ¿no? Entonces, vemos que esa ley, tanto la ley como los profetas, tienen una vinculación, un enlace que en relación con la obra de salvación que Dios ha hecho por medio de Cristo. De hecho, toda la Biblia es una unidad, ¿no? Siempre es una unidad. El centro de la Biblia sería esta cruz de Cristo, ¿no? Pero desde el principio, ahí ya lo vemos en Génesis 3:15, hasta el final, toda la Biblia es un mensaje único, completo, siempre centrado en la importancia del sacrificio de Cristo, que iba a hacer posible que la justicia de Dios fuera satisfecha. Como con la ley no podemos, porque no podemos cumplirla, Dios nos dio la solución en Jesús, ¿no? El testimonio dado en la ley, proporcionando un indicio por medio de los animales sacrificados sin mancha,
nos anticipaba el sacrificio postrero de expiación en Cristo, quien no solo llevó el pecado de su pueblo sobre él, sino que también les imputó, les atribuyó, les achacó, les inculcó su cumplimiento de la ley. Eso es lo que nos está resumiendo este versículo 21. Se ha manifestado la justicia de Dios. Todo lo que decía, anticipaba la ley con los sacrificios, estaba hablando de esa manifestación de la justicia de Dios en la persona de Jesucristo, en el sacrificio que iba a cumplir, que iba a satisfacer esa ley. Su cumplimiento de la ley, su justicia a ellos. Cuando ponemos nuestra fe en Él, nuestro pecado se lo estamos pasando a Jesús. Él cargó en nosotros, Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él muere por nuestro pecado. Y lo que hace es cumplir la ley en sí mismo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Nos lo dice muy claro. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Lo veis? Jesús nunca hizo pecado, ¿no? No conoció pecado. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que ser un cordero sin mancha. ¿Dónde lo anticipaba esto? En la ley, ya en el Antiguo Testamento. Un cordero sin mancha y sin contaminación. De manera que en Cristo se cumplía la ley para los sacrificios tal y como se ve en el Antiguo Testamento. Tal y como se anticipa en el Antiguo Testamento. Siempre cuando estudiamos Éxodo, y cuando estudiamos el tabernáculo, y cuando estudiamos todos los estudios que llevamos Biblia y pico estudiada, pues estuvimos hablando de eso, ¿no? De los tipos, de los modelos, de la sombra que el Antiguo Testamento nos proyectaba hacia el sacrificio de Jesús. De hecho, si Jesús no hubiera estado libre de pecado, no serviría para el sacrificio. Sería un cordero contaminado, de manera que no podría haber ocupado nuestro lugar en ese sacrificio como un cordero sin mancha, como se ordena en la ley. Como sabéis, los corderos estaban ocupando el sitio de las personas que habían pecado. Ellos eran sacrificados, su sangre era la expiación por los pecados que ellos cometían. Igualmente Jesucristo, si no hubiera estado libre de pecado, pues no podría haber valido como el cordero sin mancha, ¿no? Esta enseñanza, este testimonio, que como digo ya se da en la ley, impide por sí mismo invalidar la ley. Por lo tanto, lo que está en ella escrito queda confirmado, como dice el texto que estamos viendo, ¿no? El versículo 31. Queda confirmado, y esto sin disminuir, sin menguar de ninguna manera el entender que la justificación es solo por la fe, tal y como leemos, y como Pablo va a ir enseñando en los capítulos siguientes que seguimos estudiando de Romanos. Tema central, justificación por la fe, tema fuerte de Romanos, que de alguna manera todavía estamos introduciendo, ¿no? En este capítulo 3. La ley es reforzada en la vida de Cristo y en su muerte y juicio. Guardarla es tan importante como entender que estamos obedeciendo a Dios.
el cual, para cumplirla, cargó en él el pecado de todos nosotros, como dice Isaías 53. Porque sabéis que la paga del pecado, lo dice en Romanos 6:23, llegaremos ahí, es muerte. Y haciendo una réplica de lo que dice la ley en Levítico 17:11, pues está mostrándose aquí en Romanos lo que ya anticipaba la ley. En Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Si fijáis? Por eso digo que es todo una unidad, porque ya el Antiguo Testamento nos explica lo que Jesús iba a hacer en la cruz con su derramamiento de sangre. Cumplir la ley que anticipa Levítico 17. La vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Por eso a mí me entristece mucho cuando el mundo hace burla del sacrificio de Jesús y su derramamiento de sangre, ¿no? Seguramente habréis oído comentarios, dice, eso es una cosa de salvajes, es una cosa de tribus antiguas, ¿no? Eso, ¿qué significado tiene? El significado es muy profundo, porque precisamente ya viene desarrollándose desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, buscando que podamos entender el motivo de por qué Jesucristo tuvo que estar en la cruz, por qué tuvo que derramar su sangre, nada más y nada menos que para pagar con esa sangre el precio altísimo, el pecado de todos nosotros. Lo corrobora en Hebreos toca mucho este tema, pero quiero leer un versículo solamente en el capítulo 9, para que veáis que sigue el mandato y sigue la instrucción del Levítico. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, fijaros el paréntesis ahí, según la ley, ¿lo veis? Con sangre. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y si os fijáis en los versículos de referencia, os va a enviar a Levítico 17:11, a Levítico 4:20, o sea, Antiguo Testamento, que ya explicaba cómo se cumplía la ley con ese derramamiento de sangre. Es muy importante que tengamos también muy claro que Jesús, como ya he dicho antes, en sus enseñanzas nunca rebajó la importancia de la ley, sino que, como sabéis por el Sermón del Monte, la explicó para que fuese obedecida. Quiero recordar dos versículos del Sermón del Monte que están en Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículos 18 y 19. Porque de cierto os digo, está explicando Jesús en este sermón, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, o sea, los símbolos más pequeñitos de la Escritura, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Como veis, no menosprecia, no menoscaba en ningún momento el valor de la ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús dándole importancia a la ley, desde los detalles más pequeñitos, como dicen los mandamientos más pequeños, para que después el hecho de que hayamos sido fieles a la hora de exponer esta ley, de exponer la palabra,
fieles a la palabra, sin añadir, sin quitar, pues el Señor nos va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel, ¿no? A continuación de estas palabras, Jesús enseñó la explicación de algunos de los mandamientos. De hecho, cuando se le preguntó cuál es el mandamiento más grande, Jesús no se inventó un mandamiento nuevo. Jesús utilizó la ley en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5, que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y si seguimos en la ley, y vamos un poquito más atrás a Levítico, capítulo 19 y versículo 18, vemos que la ley ya dice, en la segunda parte del versículo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo condensó Jesús en la enseñanza en Mateo capítulo 22, que es el mensaje, el momento que estoy comentando, versículo 36, 22-36, donde dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Deuteronomio 6:5 y Deuteronomio 10:12. Y después dice: este es el primer grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. El Señor Jesús cogía Biblia, la Biblia que había en aquel momento, Antiguo Testamento, y aplicaba la enseñanza conforme a la palabra escrita, conforme a la ley, conforme a la escritura. De manera que, siguiendo con lo que nos dice Romanos, es estudiando el Evangelio que podemos confirmar los estándares perfectos de la ley, porque sabemos que la ley le importa lo suficiente a Dios como para traer por medio de ella muerte, para juicio. Pero por el Evangelio también sabemos que ella ya no es nuestra muerte, porque ya somos salvos por fe, somos salvos por gracia. No tenemos que ignorar la ley de que somos incapaces de guardarla, ni tampoco tenemos que ser aplastados con esa idea, ¿no? Porque sabemos que no la podemos cumplir. ¿Vale? Eso tenemos que tenerlo claro y tenemos que ser lo suficientemente humildes y sencillos para entender nuestras carencias, nuestras debilidades, nuestra pecaminosidad, nuestra debilidad, ¿no? No tenemos que ser, que tener carga con la idea de decir, pues no soy capaz de cumplir la ley, porque nadie es capaz. ¿Vale? Por eso podemos decir que somos libres para tener un respeto correcto por los absolutos morales que en ella viene reflejada, y también un respeto para apasionarnos por la justicia. Es nuestro objetivo y es nuestro deseo, ¿no? Pero con la confianza, con la seguridad de que el Señor sabe nuestras carencias, sabe nuestras dificultades, y Él ha provisto y Él provee, porque la gracia de Dios, podemos hablar sobre la gracia del Señor, sobre la gracia de Dios, meses y meses, y no alcanzaríamos a entender la profundidad y la grandeza de esa gracia que de alguna manera nos libra de esa carga de pensar: no puedo cumplir, no puedo obedecer todo, estoy fallando continuamente. Pero la gracia de Dios nos conoce, Dios sabe cómo somos, Dios sabe dónde tiene que reforzarnos, e incluso nos enviará pruebas y dificultades para fortalecernos
en esos puntos flacos que podamos tener, ¿no? Así que tengamos confianza. Importante, no juzguemos a los demás, no estemos pendientes de que los demás, si fallan, nosotros también fallamos, ¿no? Perdonar siempre a los que nos puedan ofender y no seamos aplastados por nuestras propias faltas y fracasos, porque el Evangelio nos libera para guardar la ley de manera que la vayamos a confirmar y la confirmemos, como dice ese versículo 31. Por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La palabra de Dios es un todo. Amén. Amén. Amén.